Listo. Entramos entonces a la gestión del tiempo. ¿Qué es la gestión del tiempo? Es la aplicación de aquellos procesos y herramientas para lograr que nuestro proyecto termine en el tiempo establecido. ¿Sí? El PMI define 7 procesos para lograr una buena gestión del tiempo. Están aquí en esta imagen. Entonces, lo primero que se hace es un plan. Nótese que en el alcance se hizo lo mismo. Siempre haces un plan de gestión. Plan de gestión del cronograma. Después de este plan yo defino las actividades, luego las secuencio, luego estimo los recursos para esas actividades, luego estimo las duraciones, luego desarrollo el cronograma y por último hago el control del cronograma. Como estamos en la etapa de planificación, vamos a llegar hasta el desarrollo del cronograma. Cuando entremos a la etapa o a la fase de monitoreo y control, entonces vemos lo que es el punto de control del cronograma. Plan de gestión del cronograma. Entonces, este es un plan donde lo que se va a definir son las políticas, procedimientos y la documentación que se va a requerir para hacer una planeación, desarrollo, manejo, ejecución y control del cronograma del proyecto. Si se dan cuenta, es muy parecido a la definición del plan de gestión del cronograma, del alcance, perdón, siendo que el alcance, ¿verdad?, son las políticas y procedimientos que se definen para definir el alcance, para manejarlo, para ejecutarlo y controlarlo, y en este caso es para el cronograma. Aquí en este plan se identifican los métodos y herramientas de programación y los formatos que se van a usar. Si vamos a usar una herramienta informática, por ejemplo, vamos a hacer una hoja de Excel. Eso hay que definir en el plan de gestión del cronograma. Como también nos dimos cuenta en la serie de procesos de esta gestión del tiempo, existe algo que son las estimaciones de los recursos y del tiempo, y entonces nosotros debemos definir qué tipo de técnica vamos a usar. Miren que esto es algo que no es que yo me ponga a hacer el cronograma de una vez, sino que primero defino qué es lo que tengo que hacer, cómo lo voy a hacer. Una vez definido todo esto, entonces sí voy a comenzar a hacer una por una de las actividades. Esta es la recomendación que hace el PMI para que podamos tener éxito en la planificación del proyecto. Básicamente es un plan en donde se define quién, cómo, cuándo, con qué y dónde se va a llevar a cabo cada uno de los procesos de la gestión del tiempo. En el plan entonces va a quedar definido o establecido cómo es que me devuelvo un poquito, cómo es que yo voy a definir las actividades, cómo es que las voy a secuenciar, cómo voy a estimar los recursos, cómo voy a estimar las duraciones, cómo voy a desarrollar el cronograma y cómo lo voy a controlar. En ese plan debe quedar ya establecido eso. Entonces, vamos al segundo proceso, definir las actividades. Entonces yo quiero identificar las actividades específicas del cronograma que serán necesarias realizar para producir los entregables del proyecto. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para definir las actividades? Recordemos que en la estructura desglosada de trabajo, ¿verdad? En la hoja o el punto máximo de final de esa herramienta es el paquete de trabajo. Yo lo que tengo que hacer es coger cada paquete de trabajo y como si soy juicioso e hice la tarea de hacer el diccionario de la DT, entonces ya yo definí las actividades que van en cada uno de esos paquetes. Esas son las actividades que van en esta herramienta, en el cronograma, ¿verdad? Están definidas como las acciones concretas que tenemos que realizar para lograr los resultados definidos en el alcance. Y cuando yo lo defino por actividades, que vendría siendo el punto sin mínimo de desglose, ya ahí sí es verdad que me queda muy fácil estimar una programación, la ejecución, monitoreo y control del proyecto. Porque ya por actividad ya yo sé qué persona o personas van a estar involucradas en esa actividad, cuánto demora esa actividad y cuánto cuesta. O sea, eso se me queda lo más sencillo posible, habiendo desglosado los paquetes de trabajo. Siguiente proceso, secuenciar las actividades. Resulta que cuando hablo de secuenciar las actividades, no todas las actividades van una detrás de otra, ¿cierto? Según las circunstancias, podemos hablar de actividades que se ejecutan al mismo tiempo, o sea, que se traslapan. O podemos hablar, por ejemplo, de actividades que no pueden arrancar hasta que termine otra. Todas esas relaciones se definen aquí en este punto, en secuenciar las actividades. Este dibujo que están viendo aquí es un ejemplo de un modelo de precedencia, ¿verdad? Y notemos aquí en el ejemplo que al arrancar el proyecto, la actividad A y E empezaron al mismo tiempo, ¿cierto? Notemos que la actividad B depende de que haya terminado la actividad E, al igual que la F y la G. Este es un diagrama que se puede dibujar, ¿verdad? Y se puede hacer primero para ya definir esas relaciones de precedencia para luego plasmar el cronograma, ¿cierto?
Muchas veces no se tiene éxito planteando un buen cronograma, es porque primero no hicimos esto, la secuenciación de las actividades. Eso es importante, porque notemos aquí cómo se relacionan unas con otras. La H, por ejemplo, no puede iniciar si no termina en la F y la G, ¿cierto? La D solo depende, por ejemplo, de la C, no depende de la H, hasta llegar hasta el final del proyecto, o de esa actividad. Estimar los recursos, perdón. Voy a mostrarles aquí, voy a ir mostrándole punto por punto el Excel. Y escogí un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Porque no puedo complejizarlo tanto para esta explicación, porque lo que yo quiero es que esto quede bien claro. Y que obviamente esto se puede aplicar para proyectos más complejos. Entonces aquí coloqué la lista de actividades que definí para el mismo proyecto. Estamos hablando del proyecto de construcción de vivienda. Desarrollo del contrato, firma el contrato, la obtención de permiso, la construcción como tal, la obtención de financiamiento, la electricidad, la inspección, plomería, acabado y entrega. Listo, esas son las actividades, ya las definí. Ahora, la secuenciación. Para la secuenciación, entonces, mire lo que hacemos. Tenemos una lista de actividades, ¿verdad? Y esto que ustedes ven acá, que obviamente es un Excel, es algo que se puede hacer en Project también. Obviamente Project está más automatizado. Y Project exactamente tiene una columna de predecesor en donde yo le escribo el numerito de la actividad que está acá para saber quién la precede. Por ejemplo, desarrollo de contrato no tiene predecesor porque es la primera actividad, o sea, arranca de cero. Firma el contrato, para poder firmar el contrato, dice aquí que la predecesora es la 1, o sea que se necesita desarrollar el contrato para luego firmarlo. Noten en este caso, obtención del financiamiento. Para obtener el financiamiento, yo tengo que esperar que termine la actividad de 2 y 4. La 2 es la firma del contrato y la 4 es la obtención de permisos. De lógica, ¿cierto? No voy a obtener el financiamiento si no tengo firmado el contrato y los permisos, porque si no me dan permisos, ¿para qué voy a obtener los recursos? Note otra cosa, la obtención de permisos no tiene predecesora, quiere decir que arranca al mismo tiempo que el desarrollo del contrato. ¿Sí? La construcción depende de 3 y 4, o sea, viene después de 3 y 4. Miren que plomería, electricidad y acabados, ¿verdad? Tienen que esperar que la actividad 5 concluya para arrancar. O sea, inician al mismo tiempo. Y la actividad de inspección, además de haber terminado la construcción, depende de inspección de estas tres, de plomería, eléctrica y acabados. Entonces, esto es algo que es sumamente importante a la hora de estimar la relación de dependencia que hay entre todas las actividades. Listo, vamos por ahí, secuenciar las actividades. Estimar los recursos. Entonces, ya en este proceso, ya tengo que calcular entonces cuáles son los recursos que yo necesito para esas actividades. Ya las tengo definidas, las tengo desglosadas. ¿Qué personas, equipos o materiales estoy necesitando? ¿Cuáles son las cantidades de cada uno de esos recursos que necesito? Y también la disponibilidad en el tiempo de estos recursos, ¿verdad? Y ahí se habla, por ejemplo, del calendario de recursos. No es algo que yo les vaya a mostrar. De hecho, durante la especialización no vi un ejemplo de calendario de recursos, pero es un formato que se puede armar en donde yo voy a definir para cada uno de los recursos de cuándo a cuándo yo lo voy a usar, ¿cierto? Y este es importante, este calendario más adelante cuando vayamos a hacer el cronograma. Entonces, yo estimo los recursos y estimo la disposición. Recordemos, por ejemplo, que una máquina aplanadora, hablando de construcción, es posible que yo no lo necesite, sino al principio del proyecto. Eso tengo que definirlo, porque sé que si lo contrato más tiempo, pues eso me va a traer pérdidas, ¿verdad? O si lo contrato menos tiempo, también. Porque entonces no lo contraté lo suficiente, tengo que volverlo a contratar y si pierdo tiempo, sabemos que eso es pérdida de dinero. Entonces, en nuestro ejemplo, vamos a ver los recursos. Mírenlos aquí. Estas etiquetas normalmente se usan en Project. Por eso el ejemplo está así. Porque este ejemplo yo lo monté en Project. Necesito un abogado, un arquitecto, 4 albañiles, 2 ayudantes, 2 plomeros, 2 eléctricos. Y esto que es acá ya no es recurso humano y se expresa en una sola cantidad. Necesito material de construcción por cierta cantidad, material de plomería, material eléctrico y material de acabado. Listo, ya definí los recursos. Pero al definirlos, no solamente tengo que hacer esa listica.
ya nosotros podemos ir, ¿verdad?, especificando por actividad esos recursos. Es decir, notemos que para desarrollo del contrato, aquí está la columna de predecesores, ya yo defino los recursos y mire para qué nos sirven las etiquetas, ¿verdad? Para que no queden esas columnas tan anchas y el archivo sea más manejable. Necesito un abogado y un arquitecto para el desarrollo del contrato. Entonces le pongo uno y uno, pongo las cantidades. Para la firma del contrato necesito el abogado y el arquitecto. Para la obtención del financiamiento, el abogado y el arquitecto. Para la construcción, mire lo que necesito, los 4 albañiles y los 2 ayudantes. Y material de construcción. ¿Sí? Es importante que hagamos esta matriz y más adelante veremos para qué nos va a servir. Plomería, 2 plomeros, esa actividad, y material de plomería. Electricidad, 2 eléctricos y material de eléctrico. Acabados, necesito 3 albañiles, un ayudante y el material de acabado. Nótese que cuando yo hago esto, ya yo me doy cuenta, ¿verdad? Con esta relación de precedencia me estoy dando cuenta si yo por ejemplo, si estos 4 albañiles terminaron la construcción, miren que para acabado necesito 3. O sea que yo puedo definir ahí por cuánto tiempo lo contrato. Hasta cierto punto cuando termine la construcción y ya que me queden 3 y así sí les extiendo el contrato, ¿verdad? O se los hago un poco más largo. Entonces, esta matriz es muy práctica para eso, para esa planeación precisamente y administración de los recursos. ¿Qué técnicas existen para la estimación de los recursos? Voy a pasar muy rápido por aquí por el tiempo porque tenemos bastante material por considerar. Tenemos el análisis de alternativas, teniendo presente que hay diferentes formas de hacer las cosas. Nosotros tenemos que evaluar las diferentes alternativas que tenemos para la adquisición de recursos. Es decir, hay que definir si van a ser arrendados, si vamos a adquirir o a comprar, ¿verdad? Y definir, por ejemplo, los tiempos en que los voy a usar, ¿verdad? Todo eso se hace con base en un análisis de costo-beneficio. La técnica a través de datos publicados. Datos publicados de proyectos anteriores que fueron muy juiciosos y documentaron sus lecciones aprendidas, y yo tengo acceso a esos documentos y yo puedo ver entonces qué recursos necesito ese proyecto que es muy parecido al que yo estoy haciendo. Muy parecido, pero no es el mismo. Entonces yo puedo coger eso de referencia para poder hacer una estimación de recursos. La estimación ascendente, esta es un poquito más demorada, pero así como es demorada, es también más precisa, porque yo voy a usar la estructura desglosada de trabajo, la EDT, y desde abajo, por eso se llama estimación ascendente, yo voy a ir calculando cuáles son los recursos que necesito. Ojo, estamos hablando de solo recursos, personas, equipos y materiales. Entonces defino eso desde abajo, ¿verdad? Entonces, para ese paquete de trabajo, y yo sé cuáles son las actividades que contiene, qué recursos necesito. Después, con este otro paquete de trabajo, entonces ya yo voy juntando y voy sumando y voy escalando hacia arriba. Y voy sumando todos los recursos que yo voy a requerir. Dentro de la gestión del tiempo, obviamente, pues está el proceso de estimar las duraciones. Entonces ya aquí me toca calcular, estimar cuál es el número de periodos de trabajo que será necesario para realizarla o completar esa actividad. ¿Verdad? ¿Qué necesito para estimar las duraciones? Necesito el alcance del proyecto, necesito las cantidades y calendario de recursos, ¿verdad? Y los tipos de recursos. Si yo sé, por ejemplo, que una máquina la van a arrendar de tal fecha a tal fecha, entonces ya yo sé que para esa actividad y la alquilaron para una actividad específica, entonces ya yo sé que ya yo puedo establecer ahí la fecha de inicio y la fecha final de esa actividad, para ponerles un ejemplo. Entonces ya conociendo esos recursos disponibles, determinados en el proceso anterior, en el cuarto, entonces podemos establecer cuánto tiempo vamos a tardar. Vamos a ver la estimación de duraciones en nuestro ejemplo. Mírenlo aquí. Entonces, 29 días. Y estas estimaciones también, ojo, como nos hemos documentado, ¿verdad?, de proyectos anteriores o hemos consultado con expertos, nosotros tenemos que colocar aquí, tenemos que ser muy realistas cuando definamos una duración, porque tampoco queremos que esa cifra que nosotros pongamos ahí vaya a ser después, o como dicen por ahí, vayamos a ahorcarnos después, ¿verdad?, con ese mismo plazo. Entonces, al desarrollo del contrato es en 29 días, firma el contrato se hace en 1, la obtención de financiamiento se puede hacer en 6. Se hicieron las investigaciones respectivas, se utilizó una técnica de estimación y se definió que esos son los tiempos
más realistas. La construcción, dependiendo de la envergadura, dice que demora 60 días y por el número de personas también, ¿verdad? Y estas son las duraciones, ¿cierto? Miren que si yo tengo la duración y yo tengo la fecha de inicio del proyecto, ya yo puedo entonces definir, ¿verdad?, los plazos. Y es que todas esas actividades que yo hice, ¿verdad?, desde la 1 hasta la 5, que es esta, ya me sirven entonces para armar mi cronograma. ¿Qué técnicas de estimación de duraciones existen? Está la estimación por analogía, que es usar la duración de actividades similares de proyectos previos, o la paramétrica, que es usar variables o parámetros de cálculo de las duraciones, si existen fórmulas, ¿verdad?, ya establecidas. Es estimación de 3 puntos, que es donde yo saco la estimación de la duración teniendo en cuenta un escenario optimista, uno más probable y uno pesimista. Y está la estimación basada en tomas de decisiones de grupo, que pueden utilizar técnicas como estas que aparecen aquí descritas, y en grupo definir, ¿verdad? Y de hecho es también algo muy, muy valioso que el equipo, por ejemplo, si tiene experiencia previa, pueda definir en realidad cuánto puede durar una de estas actividades. Entonces ya llegó el punto de desarrollar el cronograma, porque ya analizamos la secuencia de las actividades, ya las tenemos definidas, las duraciones, los recursos. Ya yo puedo montar mi cronograma, que sabemos que es un diagrama de Gantt, más conocido así, o diagrama o gráfica de barras, en donde hemos plasmado, vamos a plasmar todo eso que acabamos de ver. Entonces, vamos a ver nuestro cronograma, siguiendo con la misma herramienta. Y miren, aquí ustedes no lo ven, pero los recursos los eché un poquito más allá, porque ahorita me quiero concentrar en las duraciones y las fechas. Cuando yo voy a definir las fechas de inicio y fin de cada actividad, obviamente pues tengo en cuenta la duración, pero también debemos tener en cuenta las actividades predecesoras. Miren cómo es tan importante para la construcción de esta herramienta que es el cronograma, que me va a ayudar mucho para la ejecución y monitoreo y control del proyecto. Nótese que la firma del contrato que viene después del desarrollo del contrato está del 21 de septiembre, que es después del 18. La obtención del financiamiento dice que es el 22 de septiembre, que es después de la firma del contrato. Notemos algo que quiero hacer aquí énfasis. La obtención de los permisos empieza junto con el desarrollo del contrato. Miren que no tienen predecesoras. Demora 13 días. Mira que demora mucho menos que el desarrollo del contrato. Sin embargo, su inicio es el 10 de agosto y termina el 27 de agosto, por los 13 días. Pero la obtención del financiamiento, que depende de la obtención de los permisos, no pudo haber empezado el 28 de agosto porque todavía estaba el desarrollo del contrato. Entonces tiene que esperar que la actividad más larga que la precede termine para él arrancar, porque se necesitan de las dos para que esa actividad pueda iniciar. Entonces miren lo importante que es haber hecho ese modelo de precedencia que vimos ahí, ¿verdad? Ese método que es el graficarlo y también de haber definido en nuestro programa. Y este diagrama de Gantt lo hice manual. Obviamente, Project lo hace automático, solamente con meterle todos estos datos. Pero si no tenemos acceso a esa herramienta o no la sabemos usar, Excel nos ayuda. Aquí lo hice por semanas y notemos que la actividad de desarrollo del contrato va desde la segunda semana de agosto hasta la tercera semana de septiembre. La firma del contrato, miren que ya gráficamente, ¿verdad? Si no me quiero entender con este poco de números y fechas que aparecen aquí, gráficamente yo tengo una visión de la secuencia de las actividades. Tengo la firma del contrato que viene después del desarrollo. Miren que la obtención del financiamiento va paralelo a la firma del contrato, ¿verdad? Y miren la actividad de obtención de permisos que se lleva a cabo solo hasta agosto. Y esta debe arrancar cuando termine el desarrollo del contrato. La de construcción empieza en la quinta semana de septiembre y si me muevo más acá, puedo ver las actividades de plomería, electricidad y acabados, que son estas tres, que deben de terminar en la quinta semana, empezar en la quinta semana de diciembre. Esto no quiere decir que estén traslapados, sino que en la quinta semana, en alguna fecha, termina la construcción y empieza en el día siguiente esas tres actividades. Y por último, la inspección y entrega, que son estas dos que están acá. Este es lo que se conoce como el diagrama de Gantt. Listo, ya tengo mi cronograma,